¿Cuántas veces has mentido cuando alguien te pregunta hacia dónde vas? Dices, al trabajo, a casa, a la universidad, pero en el fondo sabes que estás mintiendo. Porque la verdad es que no tienes idea de hacia dónde realmente te diriges en esta vida. Caminas todos los días, pero no sabes si estás avanzando o simplemente dando vueltas en círculos. Te levantas cada mañana esperando que alguien más te diga cuál es tu propósito, qué debes hacer, hacia dónde debes ir. Pero hoy te voy a revelar algo que cambiará para siempre la forma en que ves tu existencia. El secreto no está en encontrar el destino, sino en convertirte en el propio camino. Friedrich Nietzsche lo expresó con una claridad devastadora. El que se convierte en camino ya no necesita destino. Esta frase no es solo una reflexión filosófica, es una declaración de guerra contra todo lo que te han enseñado sobre cómo vivir. Es la llave que abre la puerta a una forma completamente nueva de existir. Imagina por un momento que has pasado toda tu vida corriendo hacia una meta que ni siquiera elegiste. Te dijeron que debías estudiar para conseguir un buen trabajo, trabajar para formar una familia para ser feliz para ir al cielo o alcanzar algún tipo de realización final. Pero mientras corres hacia esa meta, la vida se te escapa entre los dedos. Cada día que pasa esperando llegar a ese destino prometido es un día que no vives realmente. Ahora imagínate algo diferente. Imagínate que en lugar de correr hacia una meta externa, te conviertes en el propio movimiento. En lugar de buscar un sentido fuera de ti, te transformas en la fuente misma del sentido. En lugar de esperar que la vida te dé respuestas, te conviertes en quien hace las preguntas y crea las respuestas. Esto es lo que Nietzsche llamaba la voluntad de potencia. La voluntad de potencia no es el deseo de dominar a otros, como muchos malinterpretan. Es el impulso creador que hay en ti, esa fuerza que quiere expandirse, crecer, crear, transformar. Es la energía que te hace levantarte cada mañana con ganas de hacer algo nuevo, de ser algo más de lo que eras ayer. Cuando vives desde tu voluntad de potencia, no necesitas que nadie te diga qué hacer, porque tú mismo eres la fuente de tus acciones. Pero para llegar a este punto, primero tienes que liberarte de las cadenas invisibles que te atan. Durante siglos, nos han enseñado que la vida es sufrimiento, que debemos resignarnos, que la verdadera felicidad está en otro mundo, después de la muerte. Nos han dicho que somos pecadores por naturaleza, que debemos negarnos a nosotros mismos, que nuestros deseos son malos. Esta es la moral que Nietzsche llamaba moral de esclavos, porque nos convierte en esclavos de ideales que nos alejan de la vida real. La moral tradicional te dice, sufre ahora para ser feliz después. Te promete un paraíso futuro a cambio de que renuncies al presente. Te enseña a sentir culpa por tus impulsos naturales, a reprimir tu creatividad, a conformarte con una existencia mediocre. Pero Nietzsche nos invita a hacer una transvaloración de todos los valores, es decir, a crear nuevos valores que afirmen la vida en lugar de negarla. ¿Qué pasaría si en lugar de buscar la salvación en otro mundo, celebraras este mundo? ¿Qué pasaría si en lugar de sentir culpa por tus deseos, los transformaras en combustible para tu creatividad? ¿Qué pasaría si en lugar de esperar que alguien más te dé sentido a tu vida, te convirtieras en el artista de tu propia existencia? Aquí entra el concepto del amor fati, el amor al destino. Pero no te confundas, no se trata de resignación pasiva. El amor fati es una aceptación apasionada de todo lo que la vida te trae, incluyendo el dolor, la pérdida, la incertidumbre. Es decir, sí a la vida completa, sin condiciones, sin esperanza de que sea diferente de lo que es. Cuando amas tu destino, ya no luchas contra la realidad. No gastas tu energía lamentándote por lo que podría haber sido, o fantaseando con lo que debería ser. En cambio, tomas todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que te ha pasado, y lo usas como material para crear algo hermoso. El dolor se convierte en sabiduría, los errores en experiencia, las pérdidas en oportunidades de crecimiento. Pero Nietzsche va aún más lejos.
nos propone el test existencial definitivo, el eterno retorno. Imagínate que tuvieras que vivir tu vida exactamente como la has vivido, no una vez, sino infinitas veces. Cada momento, cada decisión, cada palabra, cada pensamiento, repitiéndose eternamente sin cambio alguno. ¿Podrías aceptar esa idea? ¿O te horrorizaría la perspectiva de revivir tu mediocridad para siempre? Esta no es una pregunta teórica, es la pregunta más práctica que existe, porque si no puedes aceptar la idea de vivir tu vida actual infinitas veces, entonces estás viviendo mal. Estás desperdiciando el único momento que realmente tienes, este momento ahora mismo. El eterno retorno es una invitación a vivir de tal manera que cada instante sea tan pleno, tan auténtico, tan intenso, que podrías repetirlo eternamente sin arrepentimiento. Es vivir como si cada momento fuera sagrado, porque en cierto sentido lo es. Cuando integras estos conceptos, algo extraordinario comienza a suceder. Ya no necesitas buscar tu propósito porque te conviertes en tu propio propósito. Ya no necesitas encontrar tu camino porque tú eres el camino. Cada paso que das crea el sendero. Cada decisión que tomas forja tu destino. Cada momento que vives plenamente se convierte en una obra de arte. Esto es lo que Nietzsche llamaba el Übermensch, el superhombre, o ser superior. No es alguien que domina a otros, sino alguien que se ha dominado a sí mismo. No es alguien que niega la vida, sino alguien que la afirma completamente. No es alguien que espera respuestas del cielo, sino alguien que crea sus propias respuestas en la tierra. El Übermensch es el que ha aprendido a danzar sobre el abismo. Sabe que la vida no tiene sentido predeterminado, que no hay garantías, que todo es incierto, pero en lugar de desesperarse, encuentra en esa incertidumbre la libertad absoluta para crear. Es como un artista frente a un lienzo en blanco. No se queja de que el lienzo esté vacío, sino que ve en esa vacuidad la oportunidad infinita de crear algo único y hermoso. Tu vida es ese lienzo en blanco. Cada día que vives es una pincelada. Cada decisión que tomas es un color que añades a la obra. La pregunta no es si vas a crear algo, porque inevitablemente lo harás. La pregunta es si vas a crear algo mediocre siguiendo las instrucciones de otros, o si vas a crear una obra maestra siguiendo tu propia visión. Convertirse en camino significa dejar de ser espectador de tu propia vida y convertirte en su protagonista activo. Significa dejar de esperar que las circunstancias cambien para comenzar a vivir realmente, y comenzar a vivir de tal manera que transformes las circunstancias. Significa dejar de buscar la aprobación de otros para tus decisiones y comenzar a actuar desde tu propia autoridad interior. Pero cuidado, esto no es fácil. Requiere una valentía extraordinaria, porque tendrás que enfrentar la soledad de quien piensa por sí mismo. Tendrás que soportar la incomprensión de quienes prefieren la comodidad de seguir órdenes. Tendrás que cargar con la responsabilidad total de tus elecciones, sin poder culpar a nadie más cuando las cosas salgan mal. Pero a cambio, obtienes algo que ningún destino externo puede darte: la libertad absoluta de ser quien realmente eres. Ya no necesitas la aprobación de los dioses porque te conviertes en tu propio Dios. Ya no necesitas la promesa de una vida después de la muerte, porque haces de esta vida algo tan pleno que vale por todas las eternidades. Esta es la estética de la existencia que Nietzsche nos propone: vivir de tal manera que tu vida misma se convierta en una obra de arte. No una obra de arte que otros admiren necesariamente, sino una obra de arte que tú mismo puedas contemplar con orgullo y decir: esto soy yo. Esto es lo que he creado con los materiales de mi existencia. Al final, el que se convierte en camino descubre la verdad más liberadora de todas: que nunca hubo un destino esperándote en algún lugar lejano. El destino eras tú mismo, caminando, creando cada paso del sendero con tus propios pies.